Dios, agradecerle al Señor por esta palabra que puso en mi corazón. Toda la semana estuve reflexionando de esta palabra. Me costó mucho reflexionarla, pero bueno, en fin era lo que Dios quería que predique hoy en la palabra. Amén. Bueno, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, del 15 al 20. Esta palabra que Dios me dio es para vivir con un sentido de responsabilidad. Y bueno. ¿Efesios cuánto? Efesios capítulo 5, del versículo del 15 al 20. Dígame amén cuando ya está. Amén. Amén. Y bueno, dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje, antes el bien lleno del Espíritu, dice. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando salmos, salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor, a nuestro Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra me tocó y me voy a enfocar bien en el capítulo 5, versículo 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice. La palabra esta que Dios me dio está enfocado por el apóstol Pablo, donde él hace una exhortación, mirá, no a la gente inconversa, sino a los mismos cristianos de ese entonces. Pablo buscaba despertar en ellos, que ellos despierten, porque decían que eran cristianos y en ese momento ellos se guiaban por las cosas del mundo. También busqué la palabra necio. La palabra necio decía: es aquel que vive según su dirección, dice, con sus propios pensamientos. Pero el sabio, dice, es quien, conociendo la palabra de Dios, se guía por su luz, dice. Acá hace una diferencia muy, muy, muy grande, ¿no? Donde vemos hoy en día que a veces nos cuesta poner a Dios por delante y Él que nos guíe. También les voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios 1:2. Les quiero hacer una introducción de lo que éramos nosotros antes de conocer al Señor. En Efesios 2, versículo 1 y 2. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos, dices, y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso nos muestra cómo nosotros estábamos antes de conocer al Señor. Me incluyo. Yo estaba en momentos donde no tenía dirección, donde no sabía a dónde iba, sin rumbo. Pero gracias a Dios y gracias también a la pastora, a los pastores que estuvieron y me siguieron, me alentaron a que siga el Señor, ¿no? Y es lo que hoy el Señor nos pide, que demos luz a esas personas que no conocen del Señor, a esas personas que no conocen la verdad y que andan en momentos difíciles. En ese momento yo estaba perdido, no tenía rumbo y no conocía al Señor. En algún momento sí sabía del Señor, pero me aparté. Pero desde que volví al Señor no me voy a soltar más.
Así que, bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Y ahora les voy a invitar también a que sigamos reflexionando paso a paso cuál era el propósito que quiere Dios para nosotros. Y está en Efesios, vamos a seguir con Efesios, capítulo 2, versículo 10. Amén. Y dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras en las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros fuimos creados para la gloria de nuestro Dios, para predicar su palabra, para caminar con Dios y para seguir en Él y seguir reflejando lo que hizo el Señor por nosotros y darle la posibilidad a otras personas que lo necesitan. Eso es lo que me tocó Dios en mi corazón, y para seguir reflexionando, y a lo que quiero llegar hoy, al centro de la palabra también, me tocó en muchos versículos, y lo que le voy a decir ahora para que busquen es 2 Corintios 13:5. Díganme amén cuando lo tienen. Amén. Amén. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Y dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando hoy he escuchado al pastor que iba al dentista, cuando la pastora también a veces se va al médico, doña María también se está yendo al médico también ahora, es todo para tener un control físico, ¿no? A donde los enfermeros, los médicos nos evalúan cómo estamos, nuestros signos vitales, la temperatura. Bueno, a lo que Dios quiere, a lo que quiere hoy es a llevarnos pero a una evaluación espiritual, a que nos examinemos nosotros mismos, como quien diría, evaluación sorpresa. El pastor sabrá, ¿no? Cuando dice evaluación sorpresa, bueno, cuando leía la palabra, el Señor me decía a mí: te vamos a evaluar cómo estás, cómo está tu fe. Es importante también, y es nuestra responsabilidad evaluarnos. Yo cuando iba a la facultad, apenas empecé, cuando arranqué tenías evaluaciones todo 4, 2, 1, me iba mal. Pero a medida que uno se va evaluando, también va viendo la técnica y cómo tiene que hacer para ir mejorando. Bueno, a través de la palabra del Señor y a través de evaluarnos nosotros mismos, no con el hermano que tenemos al lado, sino nosotros mismos, en qué fallamos, cómo está nuestra fe, para poder ver si estamos reflejando los frutos que quiere el Señor, el carácter que tenemos que desarrollar. Es bueno evaluarnos. Y a eso me llevaba la palabra en 2 Corintios 13:5, que me dice que examinémonos nosotros mismos. Cuando me llevaba así, yo decía, ¿hace cuánto no me hago una evaluación? Me miraba y decía, es verdad. A veces nosotros, con la velocidad del tiempo, estamos a las corridas, no nos tenemos el tiempo de evaluarnos, ¿no? De cómo estamos en la fe. Por eso esta palabra me tocó mucho. Y en la palabra dice: si estás reprobado, no te preocupes, corre al Señor, que el Señor nos va a bendecir, nos va a dar fuerza y nos va a dar la fe para seguir adelante. Es importante también entender a veces cuando nos va mal, en el caso cuando me iba mal en el parcial a mí, cuando nos va mal espiritualmente, sabemos dónde tenemos que correr. Acá tenemos la Biblia y tenemos todas las instrucciones
para salir adelante, en cada momento de la vida, en cada circunstancia. Así que también ahora les voy a invitar para que sigamos reflexionando en la palabra y vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3 versículo 40. Siguiendo con el hilo que venimos llevando a través de la palabra, necesitamos evaluarnos, y acá en Lamentaciones 3:40, para quienes ya lo encontraron, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Bueno, esta palabra me tocaba a mí porque hay momentos donde yo me sentía reprobado, como decía la palabra, pero en Lamentaciones 3:40 él dice que a los que estemos reprobados o que estemos pasando momentos difíciles, volvamos a Jehová. Es necesario también evaluarnos y cómo vamos en nuestro camino. Él a veces nos quiere dar dirección, nos quiere dar que vayamos al arrepentimiento, que nos humillemos ante Él. Necesitamos replantearnos a veces si estamos yendo por el camino. Recuerdo también en mi trabajo, me tocaba mucho esta palabra porque en mi trabajo nosotros queriendo a veces agradar o no incomodar a la otra persona, ¿no? Porque me pasaba en el trabajo que una compañera se sentía mal, pero en momentos me callé en vez de hablarle del Señor. Y Dios me tocó y en algún momento le voy a tener que hablar del Señor, porque Él nos manda eso. Él nos manda a que seamos luz en medio del trabajo, en cada lugar que Dios nos manda. También es importante revisar nuestro corazón, porque Dios dice que a veces nuestro corazón o nuestra mente es engañosa. Cuando nosotros creemos que vamos con nuestras perspectivas, que esto es lo que nos conviene, a veces no es así. A veces Dios nos dice, ese no es el camino. Por eso cada mañana hay que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, y que podamos entender y pedirle misericordia también. Dios nos manda que nosotros nos humillemos y que tengamos siempre presente al Señor en todos los caminos. Así que los invito, hermanos, a que reflexionemos, a que así como nos preocupamos por nuestro cuerpo, ¿no? Siempre que estemos bien, también espiritualmente Dios me decía que a veces nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de que Él es grande y que Él ya pensó en nosotros, en los caminos que tenemos, y Él no nos va a guiar por sendas de malos caminos, digamos. Así que esta es la palabra que Dios puso. También agradecer a toda la iglesia, que a veces cuando nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, entre hermanos nos ayudamos a crecer. Venir a la iglesia, a que los hermanos cuenten su testimonio, que la pastora, los pastores cuenten lo que está pasando y cómo Dios nos bendice cada día. Es un punto para reflexionar en nosotros y para alabar al Señor, que Él es grande y poderoso. Así que le doy gracias al Señor por esta palabra que puso en mi corazón, para que nosotros podamos reflexionar en el nombre del Señor. Amén. Amén. Así que quería que oremos por esta palabra y que Amén. Pastora me acompañe a orar por Sí, esta Señor. palabra. Amén.